Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor de biología, el profesor Jesús Paredes. Vamos a tener clases en esta semana. Prestemos mucha atención para resolver las preguntas de manera correcta. Muy bien, ahora sí, empecemos. Muy bien chicos, y en esta semana vamos a ver la tercera parte de bioquímica. Ya vamos a ver biomoléculas orgánicas. Ya hemos terminado de ver biomoléculas inorgánicas. Entonces vamos a empezar viendo biomoléculas orgánicas, como son los glúcidos y los lípidos. En esta, nuestra cuarta semana del primer bimestre, ¿sí? Muy bien. Recordemos que en este caso las biomoléculas orgánicas, o también llamados principios inmediatos orgánicos, recuerda que biomolécula y principios inmediatos son sinónimos. Las biomoléculas orgánicas o principios inmediatos orgánicos vamos a tener que son los que presentan enlace covalente entre carbonos. Recuerda que la principal diferencia entre una biomolécula orgánica y una inorgánica es que las inorgánicas no presentan enlaces covalentes entre carbonos. En cambio, en las biomoléculas orgánicas lo que más va a abundar es el carbono y sus enlaces covalentes entre ellos. Dentro de las biomoléculas orgánicas vamos a tener el caso de los glúcidos, también llamados carbohidratos. Acá por ejemplo puedes ver la estructura de la glucosa. Los lípidos, por ejemplo acá puedes ver al fosfolípido, que es el que forma la membrana celular. Las proteínas, acá por ejemplo puedes ver el caso de la hemoglobina. Y los ácidos nucleicos, como el caso del ADN. Entonces recuerda, en biomoléculas orgánicas vamos a tener los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Las vitaminas van a estar incluidas dentro de estos y algunas hormonas también, ¿sí? Entonces las principales biomoléculas orgánicas o principios inmediatos orgánicos son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los glúcidos, empecemos, también llamados carbohidratos, ¿no? También son llamados azúcares, recuerda. También son llamados azúcares. No necesariamente todo azúcar es dulce, recuerda. Existen carbohidratos, azúcares o glúcidos, por ejemplo, en el apio, que tiene abundante de estos, pero el apio no es dulce. Entonces, no necesariamente van a tener el sabor dulce que nosotros asociamos todas, ¿no? Son biomoléculas orgánicas ternarias. ¿A qué se refiere ternaria? Que tienen tres elementos químicos en su conformación. El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Son los tres elementos químicos que vas a encontrar en todos los glúcidos. Vamos a revisar un poquito de la importancia de los glúcidos. Los glúcidos van a ser importantes. Ahora vamos a analizar primero en forma energética. ¿Qué va a pasar? Va a ser la fuente de energía inmediata. Los glúcidos o carbohidratos nos van a dar energía de forma inmediata, instantánea. Tú consumes un glúcido, un azúcar, algo muy pero muy dulce, en este caso sí tiene que ser muy dulce, y lo que te va a generar es energía inmediata. Un gramo de esta glucosa va a poder ser transformada en 4.1 kilocalorías. Van a dar energía inmediata, ¿no? Yo te doy un ejemplo para que lo puedas reconocer. Por ejemplo, en una fiesta infantil, los niñitos, antes de que repartan los dulces, con la justa saltan, se mueven por aquí y por allá. Pero llega la hora del intermedio. Bueno, la primera parte también está un poquito acompañada del temor, de la vergüenza, capaz, ¿no? Bueno, que hay chiquitos que desde que llegan también son bien alegres, ¿no? Pero llega la parte de la entrega de dulces. Ahí vas a observar niñitos que cogen de uno, de dos. Hay chiquitos que agarran toda su mano y hay los que traen su bolsa de basura y llenan la bandeja. Pero bueno, pero al igual como guarda el niño, igual come. El consumir azúcar en los niñitos, esos chiquitos están que saltan para acá, para allá. La segunda parte del show es mucho más movida porque ya hubo consumo de azúcar. Entonces eso es porque da energía inmediata, ¿no? Antes, por ejemplo, los profesores para premiar a los niños le daban caramelitos. ¿Qué pasa si le das caramelo al chiquito más inquieto que tienes en el salón? En 30 segundos te desarma y destruye el salón. Entonces, ¿por qué? Porque le has dado energía, pues le has dado energía. Recuerda, entonces, estos llamados azúcares, glúcidos, que es recomendable que tú consumas cuando ya estás que recaes en tus actividades, frutos dulces como manguito, como sandía, frutos que van a tener azúcar te van a dar la energía inmediata. Si no, un caramelito, pues, energía inmediata, te van a reponer. ¿Sí? Muy bien. Importancia estructural. Importancia estructural, por ejemplo, tenemos porque va a formar la pared celular de algunas estructuras, como lo son en plantas y en algas. La pared celular de las plantas y de las algas, mira, esta es una célula y esta estructura rígida que forma la pared celular en las células vegetales, tanto de plantas y algas, se llama celulosa. Y la celulosa es un glúcido o un carbohidrato. En el caso de los honguitos, la pared celular de sus células va a tener también otro glúcido, otro carbohidrato que se llama quitina.
Estos son polisacáridos, se llama, son glúcidos o carbohidratos de cadenas muy largas. Entonces van a ser de forma estructural la celulosa y la quitina. La celulosa forma parte de la pared celular de las células de plantas y de algas, y la quitina forma la pared celular de los hongos. Pero no solo eso, también la quitina va a formar parte del exoesqueleto de los artrópodos. ¿Tú te has dado cuenta que cuando un insecto tú lo pisas, suena crack, como que lo estás quebrando? Eso se debe a que ellos presentan un esqueleto externo. Ese esqueleto externo, ¿de qué va a estar hecho? Va a estar hecho de carbohidratos, de glúcidos, de azúcar, de quitina. Por eso que en algunos lugares se consumen insectos. Y esto tiene un porcentaje nutricional. Van a aportar azúcares, carbohidratos. Que ese carbohidrato es la quitina, el exoesqueleto. Otra de las importancias que tienen los glúcidos es la importancia dietética. Las fibras vegetales, como el caso de la celulosa que se encuentra en las paredes celulares, van a evitar el estreñimiento. ¿Qué va a pasar? Cuando tú vas a comer tu rico pollo a la brasa, te ponen tu pollito, tus papitas, te ponen la ensalada, que tiene verde, anaranjado, amarillo, tiene varios colores. Ya, pero no es adorno, pues es para que tú la consumas. Cuando tú consumes vegetales, ¿qué vas a pasar? La celulosa nosotros no la podemos digerir. Entonces los animales no digerimos celulosa. Entonces la celulosa va a pasar, la vamos a tratar de reducir, va a llegar al estómago y esa fibra que tiene va a permitir llevarse todo lo que tú no has podido digerir. Entonces te va a evitar que tú te estreñas. Generalmente a veces las mamitas cuando niños muy pequeños se quejan de estreñimiento y se debe a que las papillas o los preparados con frutas que se hacen generalmente lo hacen sin cáscara. Y la cáscara es la que presenta la fibra que evita el estreñimiento. Por eso, si los animales no digieren la celulosa, ¿cómo hacen las vacas? Las vacas en una de sus cavidades estomacales, porque recuerda que las vacas presentan un estómago tetralocular, un estómago con 4 cavidades, va a presentar bacterias que ayudan en la digestión de la celulosa. Pero esto solo se presenta en los rumiantes, porque ellos son herbívoros que consumen, regresan, consumen, regresan, y en el pasto hay abundante fibra, abundante celulosa. Lo mismo pasa con la termita. La termita, por ejemplo, digiere madera y la madera tiene abundante celulosa. La termita no puede digerir la madera si es que en su intestino no se encuentra un protozoario que va a ayudar en esto. Existe una asociación simbiótica entre el protozoario y la termita para permitir la digestión de esto. Entonces recuerda, va a evitar el estreñimiento. Reserva energética. Como la mayoría de alimentos que nosotros consumimos tienen producto y origen vegetal, como te darás cuenta, nosotros, así como utilizamos los carbohidratos de energía inmediata, también los vamos a almacenar. ¿Y esta reserva cómo se da? Se van a formar largas cadenas de glucosa. La mayoría de glúcidos, la idea es que se van a ir reduciendo formando glucosa. Entonces, las largas cadenas de glucosa se van a almacenar. Por ejemplo, en el caso de las plantas se va a dar estas largas cadenas de glucosa, se llama almidón, es un polisacárido que se encuentra, por ejemplo, acá en el tubérculo, en la papa. La papa, por ejemplo, es una raíz un tallo subterráneo que almacena almidón. Hay casos de tallos subterráneos, como el caso del almidón, de la papa, de la oca, el oyuco, y hay casos de raíces que almacenan almidón, como la yuca, el camote, ¿no? Y vamos a tener algunos frutos que también lo van a almacenar. Pero eso es en plantas. En el caso de los animales, las largas cadenas de glucosa que almacenamos se llama glucógeno. En el caso de los animales se almacena tanto en el hígado como en los músculos. Los honguitos también almacenan glucógeno. Almacenan la glucosa en largas cadenas llamado glucógeno. Entonces, esta es la importancia de los glúcidos. Energética, energía inmediata. Estructural, forma paredes celulares, ya sea de celulosa en plantas y algas. Quitina en hongos y el exoesqueleto de los artrópodos. Dietética porque no digerimos la celulosa y va a reservarse en forma de almidón y de glucógeno. Almidón en plantas y glucógeno en animales. Ahora veamos cómo es que se clasifican estos glúcidos. Los glúcidos se van a clasificar en monosacáridos, que va a ser la unidad, el monómero. Es como que tú tuvieras un collar de perlas. Una perlita es un monómero. Entonces, una perlita es el monosacárido, que son llamados azúcares simples, dulces, son dulces y cristalizables. Si tú juntas dos monosacáridos vas a tener un disacárido, que es la unión de dos monosacáridos. Y luego tienes los polisacáridos, que es la unión de más de 10 monosacáridos. Ahora, todos estos se van a unir por medio de un enlace que se llama enlace glucosídico, que ahora lo vamos a mencionar.
Vamos primero con los monosacáridos. Los monosacáridos se van a clasificar de acuerdo a la cantidad de carbonos que tienen. CN, el doble de hidrógeno va a tener y la misma cantidad de oxígeno. Por ejemplo, tienes el caso de las triosas, que tienen 3 carbonos. Su fórmula sería 3,6,3, C3H6O3. Triosas conocidas, por ejemplo, tienes el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Las tetrosas, que tendrán como fórmula C4H8O4, que por ejemplo tienes el caso de la eritrosa y la eritrulosa. De ahí tienes el caso de las pentosas, que tienen 5 carbonos, C5H10O5. Y las pentosas, por ejemplo, tienes el caso de la ribosa y el caso de la desoxirribosa y la ribulosa. Recordemos que la ribosa se encuentra en el ARN, en el ácido ribonucleico. Y la desoxirribosa es el azúcar que se encuentra en el ADN. Quiere decir que en estas biomoléculas llamadas ácidos nucleicos vas a encontrar que tienen glúcidos en su estructura. La ribosa en el ARN y la desoxirribosa en el ADN. Luego tienes a las hexosas, que son los glúcidos, los monosacáridos más abundantes. Son los que tienen 6 carbonos, que su fórmula es C6H12O6. Que hay veces confundimos que solo es la fórmula de la glucosa. La glucosa es una hexosa, sí, pero las hexosas tienen la misma fórmula. Las hexosas más conocidas tienes a la glucosa, a la galactosa y a la fructosa. La glucosa es conocida como dextrosa cuando está en solución. Si tú tienes familiares que preparan masa elástica, tú te vas a dar cuenta que es una receta así pastelera. Ellos compran glucosa. La glucosa viene como la silicona, así transparente, pegajosa. Pero tú cuando la glucosa la disuelves en agua, esto se llama dextrosa. Se suele colocar a las personas en forma intravenosa para recuperarse. No solo es que se les coloca suero, también se les coloca dextrosa. Ahora, la glucosa es la principal fuente de energía celular. Es el azúcar que se utiliza como fuente de energía en la célula. Es el azúcar que viaja en la sangre, ¿sí? La galactosa forma parte de la lactosa. A la galactosa se le conoce como el azúcar del cerebro de los mamíferos. Va a estar presente en la lactosa. Y la fructosa, también llamada lebulosa, es el azúcar de las frutas. Y va a ser la energía de los espermatozoides. El varón cuando eyacula, él segrega semen. El semen que contiene a los espermatozoides, este líquido seminal que va a tener, tiene un azúcar, es fructosa. Entonces, ¿cuál es el azúcar que sirve de energía para los espermatozoides? Es la fructosa, recuerda. Luego tenemos a los disacáridos, que son las uniones de dos monosacáridos. Generalmente, en la mayoría de casos, son con hexosas, te vas a dar cuenta. Gracias a un enlace glucosídico, que puede ser de dos formas. Puede ser así, que se llama enlace alfa, cuando tiene forma de letra U, y también puede ser así cuando tiene forma de letra N. Forma de letra N. Este es enlace beta. Alfa glucosídico, beta glucosídico. Alfa glucosídico, beta glucosídico. Ahora te vas a dar cuenta. Por ejemplo, existen disacáridos que se producen por la unión de dos glucosas. Por ejemplo acá, glucosa con glucosa por medio de un enlace glucosídico. ¿Qué se forma? Glucosa con glucosa te puede formar maltosa, que es el azúcar de Malta. Se produce por un enlace alfa 1,4, el carbono 1 con el carbono 4 del otro. Maltosa, que es el azúcar de Malta que se encuentra en los cereales, la cebada, por ejemplo, ¿sí? Y se obtiene gracias a la degradación del almidón. Luego tienes la trealosa, que también se obtiene por enlace alfa 1,1, el carbono 1 con el carbono 1 de las dos glucosas. Recuerda que estos son uniones de dos glucosas. La trealosa la vas a encontrar en el hemolinfa de los insectos, ¿sí? Así como los animales tenemos, los vertebrados tenemos sangre, los insectos tienen hemolinfa. La celobiosa, que tiene enlace beta 1,4, se encarga de la degradación de la celulosa. Se encuentra por la degradación de la celulosa. Todos estos tres son unión glucosa con glucosa. Si tú juntas una fructosa con una glucosa, mira, la forma de la glucosa, de la fructosa es distinta a la glucosa. Una fructosa con una glucosa, lo que tú vas a obtener es la sacarosa, el azúcar de mesa, el azúcar que todos los días usamos, blanca, rubia, esa es sacarosa, que se obtiene por enlaces alfa 1,2, ¿sí? También se obtiene en la savia elaborada. Recuerda que la sacarosa se forma luego del proceso fotosintético.
Luego tenemos la unión de la galactosa con la glucosa. Te darás cuenta que la galactosa y la glucosa no son iguales. La galactosa y la glucosa te van a formar la lactosa, que tiene enlace alfa 1,2, que esta es conocida como el azúcar de la leche. Entonces, maltosa, trealosa, celobiosa, sacarosa y lactosa son disacáridos. Se obtienen por la unión de dos monosacáridos con enlace glucosídico, que puede ser enlace glucosídico alfa o enlace beta. Los polisacáridos. En este caso, los polisacáridos los vamos a clasificar de reserva, como el caso del almidón, reserva energética, que se encuentra en semillas, tallos y raíces, y el glucógeno, que se encuentra en el hígado y el músculo de los animales y también en los hongos. Recuerda que ellos también almacenan glucógeno. Y el otro tipo de polisacáridos son los polisacáridos estructurales, como por ejemplo tienes la celulosa, que forma la estructura de la pared celular de plantas y de algas, la quitina, que forma la pared celular de los hongos, y además el exoesqueleto de artrópodos. Todo eso se va a hacer cargo y son polisacáridos estructurales. Mira, acá te muestro una imagen para que los puedas ver. Los polisacáridos de reserva del almidón puede estar formado por dos cadenas, una lineal de glucosas, que se llama amilosa, y una ramificada que se le conoce como amilopeptina. En el caso de almidón, en el caso del glucógeno, que es la reserva animal, porque el almidón es la reserva vegetal, se va a dar cadenas lineales con enlace alfa 1,4 y uniones ramificadas con enlace alfa 1,6. Y en el caso de los polisacáridos estructurales, tienes el caso de la celulosa, que son cadenas largas de glucosa mediante enlaces betas 1,4, y la quitina, que es un polisacárido estructural de la pared celular de hongos y exoesqueleto, y él va a tener como unidad a ¿quién? Al N-acetilglucosamina. Recuerda, la unidad estructural de la quitina se llama N-acetilglucosamina, ¿sí? Y ya está. Estos son los polisacáridos. Muy bien, ahora que hemos visto los glúcidos o carbohidratos, vamos a ver los lípidos. Los lípidos también son biomoléculas orgánicas ternarias. Quiere decir que están formados por tres elementos químicos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos van a presentar fósforo y nitrógeno además. Los lípidos son insolubles en agua, no son solubles en agua. La mezcla de agua y aceite te tiene que hacer recordar. Pero sí son solubles en solventes orgánicos, como el cloroformo, la acetona, el benceno, el éter. O sea, si tú tienes una mancha de grasa en la tela, tú lo podrías limpiar con cualquiera de estos y esto lo va a disolver. Los pegamentos, que como el superglue, que por ejemplo, no estoy haciendo propaganda, pero es para que te des cuenta de algo, tiene consistencia grasosa hasta que se seca. Si tú le echas alguno de estos o lo haces remojar en esto, lo va a disolver. Recuerda que los lípidos son solubles en estos solventes orgánicos. La acetona la encuentras en tu quitesmalte, por ejemplo. Importancia. Los lípidos, ¿por qué son importantes? Primero, importancia energética. Los lípidos me van a dar más energía que los glúcidos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los glúcidos me dan energía inmediata. El lípido es una energía para utilizar a largo plazo. Un gramo, por ejemplo, de triglicérido, que es el lípido más energético, me da 9.4 kilocalorías. Ahí, por ejemplo, en la comida, unas costillitas. Ahora, los lípidos estructurales. En el caso de las estructuras, los lípidos van a formar lo que es la membrana celular. La membrana de la célula va a estar formado por fosfolípidos. El fosfolípido es el lípido que forma la membrana celular. La membrana celular llamada bicapa lipídica, B2. Capa, dos capas de lípidos. El lípido que lo forma es el fosfolípido. La otra es de electroaislante. Los lípidos van a facilitar el paso del impulso nervioso gracias a que van a recubrir la vaina de mielina, que sí se llama la estructura, va a recubrir el axón. El axón de las neuronas va a estar recubierto por una vaina de mielina que permite que la información del impulso nervioso viaje mucho más rápido. Y ese es un lípido. Función reguladora. Vamos a tener lípidos que van a formar hormonas. Las hormonas sexuales como testosterona, progesterona, estrógeno están hechas en bases a lípidos. Y las vitaminas A, D, E, K, o acuérdate, queda, son las vitaminas liposolubles. Profesor, pero ahí falta la vitamina B y la vitamina C. Ya, la B y la C son vitaminas hidrosolubles, son solubles en agua. En cambio, estas son lipídicas, vitaminas liposolubles, recuerda. Y va a tener función termoaislante porque va a formar una gruesa capa que va a evitar la pérdida de calor gracias al tejido adiposo que almacena los triglicéridos que nos protegen del frío. Y va a formar algunas estructuras hidroaislantes como ceras,
como es el caso de la cutina, que protege las estructuras vegetales evitando que éstas se deshidraten, siendo un aislante en este caso para el agua. Los lípidos van a estar formados generalmente por ácidos grasos y alcohol. El ácido graso va a tener una cadena hidrocarbonada que se une a un grupo carboxilo, que acá lo tienes, y se clasifica en ácidos grasos saturados si tienen enlace simple, como el palmítico, y ácidos grasos insaturados cuando tienen enlaces dobles, como el oleico. Entonces es saturado cuando hay puros enlaces simples y es insaturado cuando presenta un enlace doble o un enlace triple. El alcohol que generalmente se usa es el glicerol, pero hay casos que se usa la esfingosina, que es otro tipo de alcohol. Los ácidos grasos, los lípidos, se van a clasificar, en saponificables, que son lípidos que sí presentan ácidos grasos, como por ejemplo los lípidos simples, que es un alcohol más un ácido graso. Por ejemplo, acá tienes el caso de los aglicéridos. El más conocido de todos los aglicéridos es el triglicérido, que es la reserva de ácidos grasos. Se le llama triglicérido porque tiene 3 ácidos grasos y un glicerol. Si solo tuviera uno, monoglicérido. Si tuviera 2, diglicérido. Como en este caso es 3, triglicérido. Es el lípido que nos brinda mayor cantidad de energía, recuerda. También en este grupo de lípidos simples están las ceras, que son llamados céridos, que son impermeables. Tienes la cutina, el cerumen, la lanolina y la espermaceti. La cutina, por ejemplo, se encuentra en la cera vegetal, recubre cáscaras y hojas. El cerumen se encuentra en la cera que protege al oído externo, que nosotros la limpiamos. La lanolina es la cera de la lana y el espermaceti es la cera que presenta la ballena, que se le llama esperma de ballena. Por eso que presenta ese brillo, ¿no? Luego tenemos a los lípidos complejos, que son lípidos que tienen un alcohol, ácido graso y otro elemento químico. Y estos van a formar parte generalmente de las membranas celulares, como por ejemplo el caso del fosfolípido, un lípido que tiene fósforo, que está en las membranas celulares. La bicapa lipídica o bicapa de fosfolípidos va a tener a estos. Este es un fosfolípido. Tiene cabeza hidrofílica, que acepta el agua, y una cola hidrofóbica, que rechaza el agua. Mire, está formado por un fosfato, el glicerol y la cadena de ácidos grasos. Otro tipo de lípido complejo es la mielina, que se encuentra en las membranas celulares de células nerviosas, formando la vaina de mielina, que acelera el impulso nervioso. Y luego tengo los lípidos no saponificables. Los lípidos no saponificables no tienen ácidos grasos en su estructura. Tienes el caso del esteroides, donde el precursor de todos los esteroides es el colesterol. Esta es la estructura química del colesterol, que se llama ciclopentano per hidrofenantreno. Este ciclopentano per hidrofenantreno lo vas a encontrar en todos los esteroides, como el colesterol, que está en células animales, el ergosterol, que está en células vegetales, las sales biliares, la vitamina D, que es un esteroide, tiene la misma estructura, y las hormonas sexuales, como el caso de la testosterona, estrógeno y progesterona. Otro tipo de lípidos no saponificables son los terpenos, que son pigmentos vegetales, las sustancias olorosas y las vitaminas liposolubles faltantes, como la A, la E y la K. Los pigmentos vegetales, como los carotenoides, color anaranjado, xantófila, color amarillo, licopeno, color rojo. Y las sustancias olorosas, como el mentol, menta, limonero en el limón, el alcanfor y el eucalipto en el eucalipto, que van a ayudar en la parte respiratoria. Y estos son los lípidos que nosotros vemos. Entonces, tareita que vas a hacer, vas a resolver las preguntas del lema del tema 2, vas a resolver las preguntas del 1 al 8, te saltas, la 9 no la resuelves, la 10 y la 11. Revísalo, resuélvelo y lo envías. Bueno, el tema terminado. Espero que haya sido de tu agrado. Ya nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Bendiciones. Cuídate. Chao.